Muy buenos días, queridos hermanos, visitas, familia que nos acompañan en esta mañana. Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor antes de comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder cantar a tu santidad, de reunirnos en tu nombre, en tu amor, este culto de amor, Señor, donde queremos explicar el gran amor que tú has derramado por cada uno de nosotros. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y que sea tu palabra, Señor, unge mis labios para hablar tu verdad y no pensamientos de hombres, sino tu palabra. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el culto de hoy día lo denominamos el amor, el culto del amor. Y yo hoy día quiero hablar del amor, pero del amor de Dios, de este gran amor de Dios. Y lo leímos ahí en Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios. Y en esta mañana tengo dos noticias importantes que darle. Y tengo una noticia mala, pero también tengo una noticia muy buena también para darle. Bueno, este pasaje que leímos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este pasaje es el corazón de la Biblia. En estas palabras que escribe el apóstol Juan, nos da, por así decirlo, el resumen de la Biblia. De esto es lo que habla toda la Biblia, desde sus primeras páginas del Génesis hasta el Apocalipsis. Y el apóstol Juan nos da a conocer esta verdad, la mejor verdad que podamos creer. Nos da a entender la mejor noticia que podamos escuchar. Y esta verdad es que Dios nos ama de una manera tan especial que no alcanzamos muchas veces a entender, que no la alcanzamos a dimensionar. Y es por esto, por no haber entendido el gran amor de Dios, es que muchos de nosotros, y por no decir todos nosotros, por mucho tiempo vivimos y le dimos la espalda a Dios y no quisimos aceptar este regalo del gran amor que Dios nos dio. Y nosotros le dimos la espalda a este Dios, nos alejamos de Él, vivimos nuestra vida a nuestro propio antojo, a nuestra manera. Y sin embargo, Él nos amó. Nos amó de tal manera, pero nosotros lo ignoramos. No quisimos su amor. Y sin embargo, en este amor tan grande de Dios, Él proveyó un medio. Cuando esta humanidad se apartó, se alejó de Él. Pero Dios proveyó un medio para que esta humanidad pudiese acercarse a Dios, sabiendo que aún muchos de esta humanidad no querían acercarse a Él, no querían o no quieren volver su rostro a Él, despreciándolo, sacándolo de sus vidas, que no tendrían la intención siquiera de recibir este amor tan grande. Y vemos hoy en día la humanidad perdida, que le ha dado la espalda a Dios, se aparta de Él. No quieren escuchar su voz, no quieren ni siquiera escuchar el nombre de Dios. Se ofenden las personas cuando uno le habla de Dios. Pero Dios en su bondad, Dios en su amor tan grande, es quien da el paso para ir en busca de esta humanidad malagradecida, de esta humanidad rebelde. En lugar de retribuir nosotros, la humanidad, al gran amor de Dios, esta humanidad lo odia, lo ignora, lo insulta y se burla de Él. Y frente a estas actitudes de esta humanidad, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Nos amó. Nos amó de tal manera en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda y desea que todos le conozcan y acepten este amor. A través del sacrificio de Jesús nos da la oportunidad y les da la oportunidad a esta humanidad para que vuelva su rostro a Dios. Y para lograr entender este gran amor de Dios, es que yo los quiero invitar en esta mañana a recorrer la historia desde sus inicios,
para conocer en qué consiste este amor de Dios. Y en el principio Dios, el Creador, antes de que todo existiera, cuando no había nada excepto Él, Dios hace un diseño de todo lo que Él va a crear, con todos los detalles. Lo primero que hace Dios es hacer un diseño, por así decirlo, como un arquitecto diseña con un lápiz, un papel, un edificio que Él va a construir, con todas las partes que lo compondrán, con todas las funciones que tendrá este edificio, todas sus estructuras. Dios hace este diseño completo de la creación antes de ejecutarlo. Y en este diseño que Dios hace, estabas tú y estaba yo en la mente de Dios, ahí en el papel, en el diseño, en sus orígenes, antes de que empezara la creación. Estabas tú, estabas ya diseñado, estabas en la mente de Dios. Antes que comenzara con todo este gran proceso de la creación, Dios ya te había conocido, ya había pensado en ti antes de darle forma a este mundo. Y Dios pensó en el ser humano y lo amó antes de que hubiésemos sido creados. Y luego, antes de crear al hombre, hizo todas las cosas. Comienza el proceso de creación. En 6 días, dice la Biblia, que creó todas las cosas. Y una vez que estaban las condiciones ideales para la vida del ser humano, es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después de esto Dios lo puso en un lugar especial dentro de la creación, en el jardín del Edén. Culminada la creación, Dios entrega todas las cosas que había creado, las entrega al hombre para que las administrara. Esta pareja que en el inicio creó Dios, Adán y Eva, puso todas las cosas a su disposición. No le faltaba nada. Ellos vivían en una armonía perfecta con Dios, tenían una relación personal directa con Dios. No le faltaba nada. Reinaba la paz, reinaba la felicidad. No tenían falta de ningún bien. Incluso el trabajo les era agradable, no sentían flojera de hacer sus quehaceres habituales, porque era una relación, era un mundo perfecto. Esta pareja todo podían disfrutar, todo podían comer. Solo había una restricción que Dios le había dicho, y era de no comer del fruto de cierto árbol. Les había dado una orden Dios, de todo lo que tiene a su alcance esto es suyo, aprovéchenlo, comen, disfrútenlo, pero de este árbol no comerán. Y desobedecer esta orden de Dios traería fatales consecuencias. Se verían enfrentados a la muerte que no existía en aquel entonces, y peor aún, quedarían separados de Dios, separados de su presencia, y quedarían expuestos a su ira. Pero Dios amó al hombre y a la mujer incondicionalmente. Los amó. Pero ¿qué hizo este hombre y qué hizo esta mujer? Desobedecieron a Dios. Estando ellos ahí en el Edén, en el paraíso, estando ahí donde no les faltaba nada, en un mundo perfecto. Un día aparece en escena Satanás, el enemigo de Dios, ofreciendo a Eva el fruto del árbol que Dios les había prohibido. Y Satanás engaña a la mujer diciendo que no morirían, que no morirán. Es mentira lo que Dios les ha dicho. No morirán. Es más, si comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Entonces, la mujer dudó de la palabra de Dios, dudó de la orden de Dios y vio que este fruto era agradable a la vista, era un fruto delicioso y que era muy bueno para alcanzar sabiduría. Y codició ese fruto.
Luego se dio a la tentación de querer ser como Dios y dio también de este fruto a su esposo. Y ambos comieron del fruto que Dios les había prohibido. No les bastó con todo lo que tenían. Así que deciden desobedecer a Dios. Y este hecho de desobediencia es un acto de rebelión contra Dios, contra su Creador, que con tanto amor los había creado. Voluntariamente tomaron la decisión de desobedecer a Dios, pasando por alto su mandamiento, pasando por alto su ley. Y desde ese momento, el hombre y la mujer quedaron expuestos a un tremendo problema. Porque Dios les había advertido de lo que sucedería si esto llegaba a ocurrir. Conocemos a un Dios de amor y Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Y ante la desobediencia y el hecho de romper sus mandamientos, este Dios de amor se transforma en un juez. El Dios de justicia entonces debía dar sentencia a Adán y a Eva por sus actos de desobediencia, porque un juez justo no puede pasar por alto un delito. Si un juez terrenal declara inocente a un asesino, es un juez corrupto. Por lo tanto, Dios, como un Dios justo, no podía pasar por alto este acto de rebelión. Adán y Eva fueron juzgados por Dios y el Señor dictó sentencia. ¿Cuál fue esta sentencia? Expulsados del jardín del Edén. Fueron apartados de la presencia de Dios y murieron espiritualmente. Ellos tenían una relación especial con Dios, una relación íntima, cercana. Se comunicaban a diario, conversaban a diario, paseaban por el jardín, dice el libro de Génesis. Pero en su desobediencia ellos experimentaron la muerte física que se apoderó de la humanidad desde ese momento. Este acto de rebeldía y desobediencia también acarrió serias consecuencias a la creación entera. La tierra fue maldita por causa de la desobediencia de estas dos personas, de Adán y Eva. Y esas consecuencias, lamentablemente, las sufrimos hasta hoy, porque la creación estaba a su cuidado. Ellos eran los administradores, pero echaron a perder todo lo bueno que habían recibido de Dios. Se rompieron las relaciones entre Dios y la humanidad. Cuando se dan cuenta de que habían cometido un error, que habían tomado una decisión incorrecta, en vez de afrontar las consecuencias, se escondieron. Y desde ese momento también la humanidad vive alejándose de Dios, escondiéndose de Dios, sabiendo que están equivocados, pero prefieren estar lejos de Dios. Estas consecuencias los involucraron no solo en sus actos, en su relación con Dios, sino también tuvo un alcance mayor, tuvo un alcance cósmico. Toda la creación se vio afectada por la desobediencia de Adán y Eva. Y este problema de desobediencia trajo serias consecuencias. Una de las consecuencias de desobedecer a Dios es la enemistad de Dios con la humanidad. Y Dios les había advertido, pero ellos las ignoraron. Quedaron expuestos entonces a la muerte, quedaron expuestos al fracaso, la pena, a la tristeza, a las enfermedades, se quedaron expuestos al sufrimiento.
Porque todo acto de desobediencia a Dios es un acto de rebelión contra Él. Y por esta causa es que entró la muerte a la humanidad. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa despedidos, echados fuera. Hermano, hermana, amigo, amiga, no eres diferente a los personajes de esta historia. Porque tú también has querido vivir tu vida a tu manera. Y has vivido ignorando las advertencias que Dios ha dado en su palabra. No has tomado en cuenta ninguno de sus mandamientos, y menos lo has obedecido. Has vivido tu vida a tu propio antojo, a tu parecer, sin considerar a Dios. Y todo aquel que desobedece los mandamientos de Dios se verá enfrentado a su juicio. La ley de Dios, el hermano Leandro decía algunas leyes de Dios. La ley de Dios dice, ama al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Y yo creo que de ninguno de los que estamos en esta sala hemos amado a Dios de esa manera. Por lo tanto, hemos desobedecido a Dios. La ley de Dios dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y hasta chistes hacemos acerca de Dios muchas veces y nos hemos reído y nos hemos burlado de Él. La ley de Dios dice, no matarás. Y quizás no hayas cometido este delito, pero también la palabra de Dios me dice que cualquiera que llame tonto a su hermano ha cometido homicidio. No cometerás adulterio. Y quizás tampoco hayas cometido directamente, pero la palabra dice que cualquiera que haya mirado con deseo a la otra persona ya ha adulterado con ella en su corazón. Por lo tanto, es pecado y ha faltado a la ley de Dios. ¿Te das cuenta que hemos vivido ignorando a Dios y su ley? Por esta razón hay un juicio de Dios sobre ti. Y por transgredir la ley de Dios y sus mandamientos mereces ser sometido a un juicio. Y según las evidencias revelan que estás destituido de la presencia de Dios. Y la sentencia a este hecho es la muerte eterna. Muerte eterna significa separación de Dios por siempre. Estás separado de Dios por hacer caso omiso de sus mandamientos. La pregunta es, ¿sabes a dónde irás a pagar tus sentencias si sigues viviendo tu vida de esta manera? Tal vez no tengas mayores dificultades viviendo como si Dios no existiera. Nadie te dice lo que tienes que hacer. Vives una vida tal vez cómoda. El problema es que no está en esta vida. El problema está cuando tienes que dejar esta vida. Ese es el mayor problema. ¿Sabes que hay eternidad después de la muerte física? No todo termina cuando partes de este mundo. Hay eternidad después de la muerte. Cuando mueres, tu cuerpo se separa de tu espíritu. Somos un espíritu habitando un cuerpo, eso es lo que somos. Cuando mueres, tu cuerpo se separa de tu espíritu. Tu cuerpo se queda acá donde se convierte en polvo de donde salió. Pero tu espíritu, tu alma, va rumbo a la eternidad. ¿Sabías que el ser humano fue creado para ser eterno? Cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida, en ese aliento de vida Dios transfirió eternidad al hombre, al ser viviente, y fue un ser viviente. Te cuento un secreto. Tu alma es inmortal. Tu alma no muere. Y hay dos formas de pasar la eternidad. Y es
precisamente acá en esta vida, en esta tierra, donde tú escoges dónde pasar la eternidad, con Dios o lejos de Él. Si tú escoges estar con Dios, estarás muy bien, pero de lo contrario, estás en serios problemas. Y la consecuencia de este problema es que te espera un lugar a la que la gente no le gusta escuchar, se ofende. Pero es mi deber decírtelo, porque me importa si de verdad yo no quiero que tú vayas allí. La Biblia me enseña que el que rechaza a Dios pasará la eternidad en un lugar horrible llamado infierno, que no fue preparado, no fue creado para el hombre, fue creado para los enemigos de Dios, para Satanás y sus demonios. El problema está en que si no estás de parte de Dios, entonces eres considerado su enemigo. Y la sentencia por tu rebeldía a Dios, todos aquellos van a parar a este lugar horrible de tormento eterno llamado infierno. ¿Estás preparado para pasar una eternidad lejos de Dios? ¿De verdad quieres estar allí? ¿De verdad no te importa ir ahí a ese lugar? Dice la Biblia que allá será el lloro y el crujir de dientes. Si has sufrido en esta vida, allá es infinitamente peor. Así es que estás en serios problemas y las consecuencias son realmente terribles. Necesitas urgentemente un salvavidas que te saque de las llamas del infierno. Según las estadísticas, dice que de cada 10 personas que nacen, son 10 las personas que mueren. Porque está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio, dice Hebreos 9:27. Si no estás a cuentas con Dios, en el juicio de Dios serás hallado culpable y serás condenado. Y las consecuencias, como te he dicho, ya son terribles. Quizás tú digas, pero es que yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Es más, yo ayudo al necesitado, creo que merezco el cielo. Tengo una muy mala noticia. No irás al cielo por eso. Solo hay una manera de llegar al cielo y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por mí. Hay una solución. No todo está perdido. Tengo una muy buena noticia. Porque de tal manera te amó Dios, que proveyó la solución para que no tuvieras que pasar una eternidad lejos de Dios, una eternidad de sufrimiento. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, Dios inmediatamente puso el remedio. Que de la mujer vendría alguien que pondría el remedio para restablecer las relaciones rotas entre Dios y la humanidad. Y ese remedio te lo está ofreciendo el Señor hoy. Él mismo se hace cargo por las desobediencias nuestras. Y es así como Dios envió a su propio Hijo a morir en una cruz para pagar el precio de la desobediencia. Dijimos que el precio del pecado es muerte. Y Jesús vino a pagar ese precio por ti y por mí. Y no solo eso, te regala una vida perfecta que ninguno de nosotros es capaz de lograr. Ninguno de nosotros podemos vivir esa vida perfecta. Que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, vivió una vida perfecta de obediencia a Dios. Nadie más podría hacerlo porque solo Él es perfecto. Y esa vida perfecta se la da a todo aquel que viene arrepentido de sus maldades, arrepentido de vivir una vida sin considerar a Dios, arrepentido de haber fallado en cumplir la ley de Dios. Tú y yo vivimos una vida de desobediencia constantemente.
Pero el Señor cargó esas desobediencias en la cruz y fue castigado duramente, fue torturado por nuestra culpa, fue golpeado, fue odiado, cargó una pesada cruz donde lo más pesado que cargaba eran tus maldades y las mías. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te amó. Sencillamente porque te amó. Dios en su justicia debía castigar la maldad de la humanidad, pero Jesús dijo: yo me ofrezco para ser castigado en lugar de ellos. Castígame a mí, Padre, porque yo no quiero que se pierdan en el infierno. Yo pagaré por sus culpas y pecados, porque yo los amo. Y así fue como Dios descargó toda su ira por todas las maldades de toda la humanidad. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesús mientras estaba en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia a Dios, éramos merecedores del infierno, cada uno de nosotros. Las evidencias revelaban que somos culpables por infringir las leyes de Dios y merecíamos la justa condena del infierno. Pero por el gran amor de Dios, quien pagó esa condena fue Jesús, muriendo en la cruz, cargando voluntariamente todas nuestras maldades, castigado por su propio Padre, para devolvernos al lugar de donde nunca debimos haber salido, del lado de Dios. Imagina este escenario. Estamos en el tribunal de Dios. El acusador es Satanás. Ya está frente a Dios preguntándole: Dios, ¿conoces a esta persona? ¿Conoces a Juan Carlos? Por supuesto, le dice Dios. Yo soy Dios y conozco a todas las personas. ¿Tú sabes que Juan Carlos no te ama con todo el corazón? Sí, dice Dios, por supuesto que lo sé. Dice Satanás: ¿sabes que Juan Carlos no te obedece como tú debes ser obedecido? Sí, dice Dios, también lo sé. Dios, ¿y tú sabes que Juan Carlos ha ofendido a las personas? Sí, lo sé. Yo soy Dios y sé todas las cosas. Dice Satanás: ¿y sabes que Juan Carlos esta semana ha transgredido tu ley muchas veces? Y más encima hoy domingo está predicando. Sí, dice Dios, también lo sé. Y pregunta Satanás a Dios: y frente a estas evidencias, ¿qué es lo que merece Juan Carlos según tu ley? Y Dios responde: condenación y muerte por toda la eternidad, sufrimiento en el lago de fuego preparado para todos mis enemigos. Pero aparece el abogado defensor. Porque si has cometido pecado, abogado tenemos en Cristo, dice 1 Juan 2:1. Exhibiendo las pruebas en sus manos traspasadas por los clavos, su costado traspasado por una lanza, su cabeza ensangrentada por la corona de espinas, símbolo de maldición, y su rostro desfigurado por los múltiples golpes que le dieron, diciendo: Dios, juez justo, yo he pagado por este hombre. Yo tomé su lugar y fui castigado por él. Y éste ha creído por la fe en mí que yo he pagado sus culpas. Y éste se ha arrepentido y ha creído en mí. Y Dios asiente y da su veredicto. Y dice: este hombre es justo. Ya no tiene cuentas pendientes conmigo. Este hombre está limpio.
porque por la fe ha creído en mi Hijo Jesucristo, que pagó por él todas sus maldades, por todas sus culpas y pecados. Juan Carlos es inocente, ya no tiene deudas conmigo, porque mi Hijo Jesucristo amado, mi Hijo amado, pagó cada una de sus maldades. Querido hermano, querido amigo, visita, familiar, la solución está a tu alcance. No tienes que hacer nada, excepto arrepentirte de tus maldades, arrepentirte de vivir una vida como si Dios no existiera y reconocer que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Solo así serás salvo de una condenación eterna y vivirás para Dios una vida diferente. Serás perdonado de todas tus faltas a Dios y te espera un lugar maravilloso, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Dios te amó desde un principio, desde antes de la creación del mundo. Dios te amó, no eres casualidad, tú no naciste por casualidad, estabas en los planes de Dios, en su diseño. Y si no has vivido para Dios, hoy es el tiempo que vuelvas a Él. Él te llama por tu nombre y te espera con los brazos abiertos. No importa los pecados que hayas cometido, no importa todo lo que hayas hecho, no importa si has fracasado en tu vida, en tu intento de llegar a Dios, no importa si has vivido tu vida ignorando su ley. Él quiere que tengas una nueva vida y solo Él puede transformarte en una nueva criatura. Solo tienes que venir arrepentido de tus maldades y querer dejar atrás esa vida mala, diferente, lejos de Dios, para darte una nueva vida en Cristo. Tal vez creas que no vas a poder lograrlo. Y claro que con tus fuerzas no lo lograrás, pero en su amor tan grande, también Dios ha provisto un ser maravilloso llamado Espíritu Santo, que cuando uno cree, viene el Espíritu Santo a morar en tu vida. Dios mismo entra en tu vida y te va a ayudar a vivir una vida digna para Dios. Dios te ama tanto, de tal manera te ama Dios, que está dispuesto a olvidar todas y cada una de tus maldades, si vienes arrepentido y crees en Jesús. No hay otra forma de entrar al cielo. No hay otra forma, solo es a través de Jesús. No hay nada que puedas hacer para ganarte el cielo, ni tampoco puedes comprar tu entrada para ir allí. Solo Jesús es el camino al Padre. Una madre ama a su hijo incluso si éste es malo y rebelde. Ella lo ama, aunque el hijo no la ame como ella lo merece, ¿cierto? Pero una mamá ama a sus hijos. El amor de Dios es infinitamente mayor. Él te amó. Él te amó a pesar de que sabía que lo ibas a ignorar, sabía que lo ibas a rechazar. Te amó sabiendo que tendría que entregar a su propio hijo a la muerte para pagar por tus errores. Porque de tal manera te amó Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Arrepiéntete de tus maldades y ven a Cristo. Hoy es el tiempo. Mañana no sabemos, no tenemos la vida comprada. No tenemos el tiempo comprado. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo quiero preguntarte, ¿quieres arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús para alcanzar vida eterna? Solo así vivirás una vida eterna al lado de Dios.